estado ustedes en una oración o en una predicación que en vez de irse de su alma sustentos, salen peor de como venía? Dice usted, mejor me hubiera quedado durmiendo en la casa que yo vengo, peor de como entré ahí, ¿verdad? Que muchas veces nos ha pasado, porque de repente no hay un discernimiento en saber si el hermano está apto para llevar un mensaje o todavía falta, ¿verdad? Porque en los grupos tiene que existir este don, el discernimiento. Entonces, existen 3 tipos de discernimiento. Discernimiento natural. ¿Cuál es el discernimiento natural? El sentido común en nuestra forma de actuar. Es un sentido que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando usted va a cruzar una calle, ese sentido común a usted le hace ver a un lado y al otro si viene algo que lo pueda, ¿verdad?, captar. Entonces es algo que ya nosotros, nuestro cerebro, ¿verdad?, nos dicta y lo tenemos por ahí. Está el segundo discernimiento cristiano, que lo recibimos mediante la lectura bíblica, la oración, la Eucaristía, el Santo Rosario, y esto nos va ayudando a alimentarnos para tener un discernimiento espiritual. Y está el discernimiento carisma, que es una gracia dada por Dios mediante el Espíritu Santo. Este discernimiento es dado ¿a quiénes? A todos, porque el Espíritu Santo, Él no ve si usted es profesional, si usted es rico, si usted es pobre, sino que a todos nos ve por igual. ¿Y cuándo llega? Cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. Esta noche el Espíritu Santo puede venir y le puede decir a usted, usted está apto para hacer este trabajo, así de que en usted voy a depositar una llama y a partir de este momento usted va a ser como la mujer samaritana y va a empezar a dar testimonio de Jesús. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí está el discernimiento carisma, que es una gracia dada por Dios. Aquí se une todo el discernimiento. Viene a ser un acto humano, divino, personal y eclesial, siendo una gracia unida en un solo cuerpo que es Cristo. Ahí se une todo lo que hacíamos primero, el discernimiento natural, el cristiano, ya cuando se convierte en un discernimiento de gracia. Cuando nosotros empezamos a dar un discernimiento y ya empezamos a tener esto, ¿qué es lo que empieza a pasar en nosotros? Empezamos a distinguir lo bueno de lo malo. Formamos parte de una fe avanzada y entramos a ser parte de una fe adulta. Han encontrado personas ustedes que se llaman ser cristianas, pero que hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Hay veces que nosotros decimos, cuando nosotros no tenemos el conocimiento, o hay personas que dicen, para ir a la iglesia y ser como ese que solo ahí pasa, pero miren cómo es, ¿verdad? Que siempre escuchamos ese decir, porque ¿de qué sirve para la iglesia? Esta persona todavía no tiene un conocimiento en sí. Escuchaba una anécdota ahí que decía alguien, yo recibí una palabra de Dios que yo puedo juntarme con X persona, y esta persona era casada. ¿Cree usted que esta palabra la había recibido de Dios? ¿Verdad que no? Porque Dios no se puede contradecir. La palabra del Señor no se contradice, y el pecado es pecado y el bien es bien. Entonces, ¿cuándo empezamos a tener el discernimiento? Cuando empezamos a distinguir el bien del mal. El mal es mal y el bien es bien. Y entonces empezamos a formar parte de una edad adulta en la fe. Dice Hebreos 5:14, a los adultos se les da el alimento sólido, pues aún adquiriendo la sensibilidad interior, y son capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y ustedes ya van por el tercer retiro, ¿verdad? Ustedes al principio se les habló del amor de Dios y se les iba tratando así con gran dulzura, pero ya ustedes ya están entrando hoy en una vida cristiana
cristiana más adulta. Ahora ya es el tiempo de irles haciendo entender que el mal es mal y que el bien es bien, y que al pecado no se le puede llamar bien porque es pecado. Entonces, aquí dice que al adulto se le empieza a dar alimento sólido, pero ya cuando vamos ya creciendo, entonces ya la comida, ¿verdad?, más dura. Cuando nosotros somos niños nos empiezan a dar desechito, ¿verdad? Pero ya cuando nos salen los dientes nos dan ahí que mordamos, ¿verdad? Y que empezamos. Así es nuestra vida cristiana. Y ya empezamos a examinar lo que nos dicen. Dice primera de Juan 4:1, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. En este don del discernimiento estamos viviendo tiempos, hermanos, en que yo soy una de las que no comparto, en que nosotros nos digan, hermano, allá hay un hermano orando y dicen que dice palabra, y que nosotros salgamos corriendo y vamos a ver qué nos dice aquel hermano. Y fuimos allá y nos dijeron, no, dicen que allá por Cucuyagua está otro, y vamos allá a ver qué nos dice. No, el Señor lo que le va a decir acá, se lo va a decir allá, se lo va a decir donde sea, porque Él solo tiene una palabra para su vida. Y el que tiene que creerla es usted y hacerla suya en su corazón. Porque andan, dice, por el mundo muchos falsos profetas, y es el tiempo que estamos viviendo. Pero ¿qué se nos hace más fácil nosotros? Creerle al hombre que a Dios. Entonces, el discernimiento es para nosotros saber entender si lo que nos dicen viene de Dios o de dónde viene, de qué fuente sale. Porque de una fuente dulce, dice la palabra de Dios, que no puede salir agua amarga. O es una cosa o es otra. Y los tiempos que estamos viviendo es de esa capacidad, hermano. Yo conozco, a la iglesia de Cucuyagua llegaba una hermana que se acercaba a ver qué le decía hermano Milton. La siguiente oración se acercaba a ver qué le decía mi mamá. La siguiente oración se acercaba a ver qué decía hermano Josué. Y ella en todas las oraciones presentaba los mismos signos, hasta que en un momento se le tuvo que hablar con ella, porque no andaba buscando ni ser libre, ni ser sana, ni salir del hoyo en que estaba, sino quería escuchar que le dijeran cosas bonitas, que le dijeran no tener un cambio, no dejar la enfermedad, sino que quería andar con el pucho, pero que le estuvieran contemplando el problema que tenía. Entonces, eso lo que nos hace es afectarnos a nosotros mismos. También debemos examinarnos nosotros mismos. El discernimiento es el guardián de todos los dones. Sin el discernimiento, todos los dones se convierten en un peligro. ¿Por qué se convierten en un peligro, hermanos? Porque cuando no hay discernimiento, en un grupo de oración, por ejemplo, puede llegar a suceder que aparezca, ya ha sucedido, una persona hablando en lenguas y que el lenguaje no sea del Espíritu Santo, sino que esté siendo utilizado por el espíritu del mal. Y si no hay el discernimiento ahí, los demás hermanos empiecen a escucharlo y los puede tener toda la noche. Fíjense que en una comunidad había un loco y todos los hermanos estaban orando por él. Ellos cerraron sus ojos y miren qué loco, fue hasta afuera a traer un leño, volvió de regreso y ellos no se dieron cuenta qué estaba pasando. ¿Tenían discernimiento los hermanos? No tenían discernimiento, porque el loco lo hubiera macaneado todos y ellos pensaban que él estaba ahí en medio de ellos. Todo esto lo vamos aprendiendo nosotros cuando vamos siguiendo cada paso de lo que nos van enseñando. El discernimiento y liderazgo. El liderazgo sin discernimiento, dice esta charla, el líder sin discernimiento es un estorbo. Así dice esta charla, no se los estoy diciendo yo. Porque a las cosas de Dios se les debe llevar en un orden. Dice, el que no está con Cristo está contra Él. Lo peor
que le puede pasar a una comunidad es tener líderes que trabajan mucho pero sin discernimiento. Generalmente los que no tienen discernimiento trabajan demasiado. Discernimiento es una luz de Dios para conocer a Dios en Él y cuál es el plan. El discernimiento es un don de Dios que da una luz especial para conocer y reconocer la voz de Dios. El discernimiento hace saber si lo que está pasando, como les decía al principio, ningún don que viene del Espíritu Santo da angustia, da desesperación, da ganas de salir corriendo, por eso muchas veces cuando hay personas que entran en angustia, en oración, que entran en desesperación, hay muchos hermanos que nos acercamos por ahí y le decimos: hermano, reciba paz, el don del Señor es paz. Porque el Espíritu de Dios no se recibe en angustia, ni la persona que tiene un don de Dios tampoco puede entrar en angustia, ni en desesperación, porque el Espíritu de Dios es paz, es mansedumbre. Entonces, él dice que un líder sin discernimiento es un verdadero estorbo. Yo fui a un retiro, hermanos, donde nos ponían uno tras otro y decía que había muchos líderes que ni hacían ni dejaban hacer. No que estamos parados acá y ni dejamos actuar al que está atrás, ni actuamos nosotros, porque no queremos que el otro hermano haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos falta el conocimiento. Y ahí decía el padre Darío Betancourt, que el discernimiento es la parte más importante en nuestros grupos de oración, porque de repente nosotros podemos recibir un don que es del Espíritu Santo, pero muchas veces también nos puede servir para perdernos si no sabemos administrar lo que el Espíritu de Dios nos está entregando. Porque en las cosas de Dios, el que no junta, dice el Evangelio de Mateo 13:30, desparrama. Cuando nosotros no nos unimos verdaderamente al tronco, entonces nos vamos a desparramar. Debemos de escudriñar las Escrituras, dice Juan 5:39, porque ellas dan testimonio de Jesús. Un gran líder en la Biblia y su gran ministerio fue el de Pablo. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo gran importante, hermanos, que es tener discernimiento. Vamos a ver qué nos dice Hechos 16:17. Si quiere puede anotar su cita ahí, Hechos 16. Fíjense que Pablo, ya conocemos, ¿verdad?, que era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo en su momento. Y dice que por ahí, ¿verdad?, Pablo iba en un caminar. Y ahí Pablo usó el discernimiento. Hechos 16:17. Empezó a seguirnos a nosotros, a Pablo, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Esto se repetía durante varios días hasta que Pablo se cansó y se volvió y le dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu le dejó. Palabra de Dios. Fíjense que Pablo y Silas iban en camino en la evangelización, y ahí apareció una muchacha detrás de ellos que no mermaba de decirles, acuérdense cómo es el diablo de astuto, porque las palabras que le decían eran bien bonitas. ¿Qué tal nosotros en estos tiempos que vaya alguien detrás de nosotros? ¿Verdad? Que nosotros sacaríamos pecho, ¿verdad? Porque nos alaban, porque nos gusta eso en nuestra vida espiritual. Hay muchos líderes que vivimos de repente de eso. Y dice que empezó a seguirlos y empezaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. ¿Verdad que no tenía nada de mal aparentemente las palabras que esta mujer les decía? Pero fíjense que ella estaba poseída de un espíritu de adivinación.
¿verdad?, para hacer dinero, hacía prácticas. Y entonces en un momento, ¿verdad?, Pablo, usando el discernimiento, le pudo y se volteó hacia ella y se cansó, dice la palabra, y se volvió y le dijo, no le dijo a la muchacha, ¿verdad?, le dijo al espíritu que tenía la muchacha: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu dejó, ¿verdad?, aquella muchacha. No le dijo a la muchacha, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces como líderes cuando no tenemos discernimiento, que no reprendemos al espíritu, sino que al hermano, ¿verdad? Entonces se va el hermano y nosotros nos quedamos tranquilos, no corrimos el espíritu, sino que corremos, ¿verdad?, al hermano. Entonces por eso nos cuesta de repente, ¿verdad?, hacer crecer nuestros grupos. Y dice que Pablo y Silas, ¿verdad?, sufrieron, ¿verdad?, hasta caer presos por esa causa, porque esa muchacha ganaba dinero y le llevaba, como quien dice, a su jefe, ¿verdad?, por medio de ese espíritu de adivinación que tenía, y hasta ahí llegó, ¿verdad?, porque Pablo, con la autoridad que el Espíritu Santo le había dado, ordenó a desaparecer. Pedro usa el discernimiento cuando un tal Simón le pidió de su espíritu. Esto está en Hechos 8, que ahí lo podemos anotar, Hechos 8, 18, 22. Hechos 8, 18, 22. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero, ¿cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Palabra de Dios. En este momento Pedro tomó la autoridad de Dios. ¿Qué pensaba Simón que podía comprar el don que estos hombres tenían? Escuchaba también al sacerdote Darío, y dice que muchas personas reciben el don del discernimiento o del conocimiento. Ustedes, ¿verdad?, han compartido con hermanos que tienen el don, ¿verdad?, que pueden acercarse a nosotros y cómo el Señor les da la capacidad de leernos, ¿verdad? Y nosotros decimos, nos quedamos sorprendidos: y el hermano, ¿cómo sabe de mi vida? Y el Señor dice que puede dar esa capacidad. Pero cuando ya el hermano empieza a recibir dinero por medio de ese don, entonces dice que ya el espíritu del mal empieza a acrecentar en él un deseo por el dinero, y esto que antes era un don, hoy viene a ser un problema, porque él ya no pensó como Dios, sino que ya va creciendo ahí algo material y ya lo está utilizando como un negocio. En este momento este hombre se acerca, ¿verdad?, a Pedro y le dice que le dé, diciendo: dame a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Si esto no es pegadizo, ni es, ¿verdad?, así de que yo le puedo tocar al otro y untándome, ¿verdad?, se va a pasar. No, esto es una decisión, una entrega, un deseo, así como cuando a usted le dan ganas de comer algo y usted lo busca hasta encontrarlo, ¿verdad?, porque siente, así es el Espíritu Santo, que usted siente el deseo de encontrarse con la palabra, de saciarse, de seguir la vida de muchos santos y empezar a hacer realidad. Y entonces en este momento Pedro le contesta: al infierno tú y tu dinero, ¿cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Y esto es lo que a veces también pasa, que nosotros creemos que las cosas espirituales las podemos lograr así de fácil sin tener un sacrificio, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener el discernimiento. El demonio se viste muchas veces de oveja y nos pone su veneno en frascos muy bellos. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Los sacerdotes a veces nos explican que en los puestos de santerías, nosotros decimos: no, si ahí tienen un crucifijo
crucifijo. No, si ahí hay un altar, pero usted sabe a qué está consagrado ese altar. El Padre, ¿verdad? Fray Javier nos enseña que también estas personas utilizan objetos que aparentemente son de bien para atraernos. Ahí es donde nosotros debemos de usar la sabiduría. Y de repente, si más de alguno hemos caído en este bache, hermanos, busquemos a Dios y digamos, busquemos al sacerdote, confesemos esto y tratemos de pedir el discernimiento. No todo lo que nos aparece, hermanos, es bueno, ni todo lo que nos ofrece. El discernimiento no es una tarea fácil. Saber dónde y cómo vamos a usar los dones y en qué tiempo, eso solo lo podemos lograr por el discernimiento. ¿Por qué? Porque en una locura, ¿verdad? Porque hay una anécdota, ¿verdad?, que dice que estaban dos locos en el manicomio y los pusieron a pintar una sala. Uno detenía la escalera y el otro pintaba, y en un momento el loco que estaba deteniendo la escalera le dijo: agárrate de la brocha porque yo me llevo la escalera, ¿verdad? Y así nos pasa, muchas veces queremos estar agarrados de la brocha porque se va la escalera. Entonces, los dones a veces llegan. Y como dijo un hermano una vez, había una hermana que recibió el don de lenguas y hasta la pulpería quería ir a comprar churros en lenguas, ¿verdad? No, si esto no es una emoción, esto es bonito y es muy hermoso, ¿verdad? Poder obtener instrumentos de trabajo, pero esto nos tiene que llevar a la finalidad de que nosotros lo que recibimos es para una parte, para que nos sirva para poder alimentarnos nosotros y alimentar a un pueblo, porque en el grupo de oración tienen que haber el discernimiento y cómo conocer el plan de Dios por medio de estos dones. En la Sagrada Escritura encontramos a Dios mismo. Ahí se revela, se manifiesta y se entrega a Dios mismo, dándonos a conocer su voluntad, ¿verdad? Entonces, la oración es algo muy lógico en nosotros y por eso nosotros debemos de buscarlo. Si queremos conocer el plan de Dios, hay que preguntarlos, hay que hablar, hay que platicar con Él. Si no le preguntamos al Señor con quién vamos a hacer las cosas, cómo las vamos a llevar, en qué camino vamos a caminar, entonces ¿a quién le vamos a preguntar? Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y ustedes se dan cuenta que la maldad ha ido creciendo y que a nuestro alrededor hay muchas personas que ya no quieren seguir la vida cristiana porque se les hace más fácil practicar, ¿verdad?, otras cosas. Entonces, hay a su alrededor personas que le pueden ir a presentar cuando usted está enfermo. Hay un hermano de la Renovación que cayó con una enfermedad muy difícil y dice que en un solo día llegaron 3 personas de su comunidad. ¿Querés vivir o te vas a morir? Pues no, dice que les dijo: si es la voluntad del Señor seguir viviendo, voy a vivir. Y le ofrecieron llevarlo a 3 lugares. Y dice que les dijo él: ¿de qué se trata ahí? No, que son donde personas inteligentes, ya les han ofrecido personas inteligentes a ustedes, ¿verdad? Que hay muchas personas que ofrecen personas inteligentes. Y no, dice que les dijo él: pues yo al único que conozco es al Señor. Y si Él me quiere llevar, pues me va. Pues te vas a morir. Pues no voy a morir, dice que les dijo. Pero ustedes no son Dios tampoco para decirme que yo me voy a morir. Hermano, ¿cómo el diablo también tiene ángeles, ¿verdad?, de luz que se prestan para eso, para ofrecerle a usted? ¿Cómo cuesta que llegue una persona a su casa y le diga: mire, hermano, vengo a decirle que Jesús es el dueño de su vida y que Él tiene poder para hacerlo libre, para sanarle, para liberarle, para hacer de usted cosas grandes? Pero como si hay ángeles de Satanás que se prestan para irle a proporcionar a usted un camino que lo lleva a la destrucción, y nosotros se nos hace fácil escuchar al enemigo. Hoy más que nunca
nunca lo que debemos de pedirle al Señor es un espíritu de discernimiento. Porque si el diablo, cuando estaba Jesús en el desierto, se atrevió a decirle que lo adorara, ¿qué es lo que no nos puede ofrecer a nosotros? Que somos tan, ¿verdad?, sencillos y que con poquito nos dejamos engañar. Hermano, debemos de aprender mucho de la palabra del Señor. Debemos de dirigirnos por esa palabra, porque la palabra es la única que nos ha podido exhortar cada día. Desde los tiempos antiguos hasta hoy siempre ha existido personas de esa capacidad, pero nosotros debemos de ver qué frasco estamos bebiendo, porque el enemigo se acerca así. Nos puede poner un frasco bien bonito, pero ¿qué hay dentro de él? ¿Verdad? Porque se nos hace más fácil. Entonces, así como Pablo pudo distinguir en su momento que la voz de aquella muchacha era bonita, sus palabras, pero estaban contaminadas, así debemos nosotros de entender cuando el enemigo usa palabras lindas para hacernos caer en la tentación. Eso es el discernimiento, saber discernir. Cuando usted sienta que algo no va bien, es porque el ángel del Señor le está exhortando cuál es su camino. Entonces, aprendamos en nuestra vida espiritual a saber entender qué es el bien y qué es el mal. Más que todo necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese don. Dios llama a quien Él quiere. Él no ha escogido lo fuerte del mundo. Al contrario, a través de los más débiles ha confundido a los fuertes. Donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la misericordia de Dios. Nosotros no podemos creer que no somos dignos de recibirle, pero Él en su gran misericordia de este templo, porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, que a veces le metemos de todo, ¿verdad?, a ese templo y lo contaminamos, es verdad. Y se nos olvida que es algo tan sagrado, que nosotros somos el sagrario del Señor. E incluso a veces, ¿verdad?, lo alimentamos con ese cuerpo y esa sangre tan preciosa que puede venir en nosotros y seguimos contaminándolo. Pero el Espíritu de Dios en este retiro, como ya los demás hermanos en su charla les han hecho ver, puede venir a llenarnos, puede venir a fortalecernos, puede venir a hacernos libre de todas aquellas cosas que no nos dan la libertad. Empezar a discernir nuestro liderazgo. Ustedes están llamados para servir. Hoy aquí creo que hay muchos hermanos de Corquín que ya se están preparando y que ya pueden tomar su campo y empezar a ayudar a los hermanos, ¿verdad?, en el grupito, a servir, en cuántas cosas hay como servir. Y ustedes no se tienen que preparar, como les decía la hermana Gravy, en estos retiros nosotros también estuvimos sentados ahí, nosotros pasamos, pero con la condición de no estar sentados toda una vida, sino de empezar, ¿verdad?, a trabajar. Y por eso es que se nos dan todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a servir, usted tiene que pedirle al Señor un olfato espiritual. Como, ¿verdad?, había un santo que por medio del olfato él sabía distinguir, ¿verdad?, los olores, le sabían saber si el ambiente era de Dios o no era de Dios. Ustedes han entrado a lugares donde ustedes no sienten paz, ¿verdad? Que hay lugares que ustedes llegan y ustedes no se sienten bien. Ustedes sienten que ese lugar no es adecuado para ustedes. Entonces el ángel del Señor les está haciendo sentir por medio de su discernimiento natural que ahí no es el lugar adecuado. Y el discernimiento viene a nosotros para poder entender el bien y el mal. Entonces debemos aprender en nuestra vida espiritual que nuestros grupos crecerán cuando nosotros pongamos en práctica el discernir y pasemos por un colador las cosas que no están bien y podamos sacar a flote las cosas que no están, que están mal.
Como les dije al principio, a Pablo y a Silas le fue mal por haber reprendido el espíritu que tenía, pero de ahí de donde estaban, los sacó el Espíritu de Dios, porque Pablo y Silas fueron apresados por ver que aquel espíritu de aquella muchacha dejara de traer, ¿verdad?, dinero a su amo. Entonces, pero de ahí, ¿qué sucedió? Que ahí pasó una gran liberación, lo que nos puede pasar esta noche, ¿verdad? Porque yo creo que todos ustedes vienen decididos a que el Espíritu Santo haga morada en ustedes, a que el Espíritu de Dios les regale algo. ¿Cuántos anhelas tener un don del Espíritu Santo? Aparte del que ya tenemos, como dijo el hermano Elmer, que solo debemos de activar ahí, ¿verdad? Porque nosotros todos somos bautizados, o hay alguno que no se ha bautizado, ¿verdad? Que todos hemos recibido el bautismo del agua, hemos recibido algo otro ya, los demás sacramentos, y esas son la parte de nuestra vida, ¿verdad?, espiritual. Ya estamos listos para que esa efusión del Espíritu Santo venga a llenar nuestras vidas. Hermanos, el recibir un don dice que nos puede servir de mucha bendición, pero también nos puede servir para nuestra perdición, cuando nosotros no lo utilizamos adecuadamente al servicio de nuestra iglesia y para la cual ha sido llamado. Ustedes están en un tiempo donde están siendo formados. Muchos hermanos han sido llamados a la renovación carismática, y por eso también hemos tenido muchas dificultades dentro de lo que es este grupo. Y muchos hermanos les dicen a ustedes que ya han escuchado que no, que en eso de la renovación aquí, que es de la renovación allá, porque han habido en un momento hermanos que no han sabido discernir su don y lo han utilizado para traer problemas y no para dar un servicio. Nosotros tenemos muchos años de servirle a la renovación, y aquí hemos recibido, gracias al Señor, los dones para servir no solo la renovación, sino a toda la iglesia. Y por eso cuando nos toca defender este grupo, lo defendemos a toda honra, porque no damos solo al grupo, sino a toda la iglesia, porque por medio del discernimiento hemos sabido cuando las cosas van en su lugar y cuando no. Y así hay hermanos que se han ido, y nos ha tocado también que decirle: hermano, eso que usted está haciendo no está correcto, o se pone en la línea o se vaya. Hay muchos hermanos que deciden irse. Por eso les decía al principio que los dones no son lo que a usted le va a salvar. Ese es un instrumento que el Señor le entrega, como cuando usted le dan ahora, ¿verdad?, una computadora. De usted depende si la cuida o no la cuida, si usted la ocupa para algo importante o la ocupa para algo que le va a servir de perdición. Entonces, por eso les decía, lo importante es el fruto que usted está dando, lo que usted va a dar más allá, lo que usted va a obtener. Entonces, ¿cuántos de nosotros, verdad, anhelamos el discernimiento, verdad? El discernimiento de espíritus. Hermanos, yo muchas veces, verdad, he tenido que enfrentar a la realidad de un espíritu, verdad, en un hermano. Ustedes conocen hermano Milton, que se quedó, verdad, en esta corriente porque él llegó atormentado por un espíritu malo, y nosotros tuvimos mucho tiempo, verdad, que luchar por su vida. Pero él, cuando fue liberado de este espíritu, no se fue, sino que se quedó para servir y para ayudar a otras personas que siguen siendo atormentados por el espíritu del mal. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que cuando ya el Señor nos da la libertad, nos vamos, entonces vienen otros espíritus y nos atormentan. Ustedes están llamados por medio del don del discernimiento a servir dentro de este grupo y dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que también dentro de esta iglesia nosotros tenemos todas las armaduras para luchar y defender nuestra fe por medio de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que el Espíritu de Dios nos haga hacer brillar, y que la presencia y esa gracia maravillosa que venga sobre nosotros nos haga ser verdaderamente personas
que podamos ser ejemplo y que podamos anunciar con libertad lo que estamos recibiendo. Yo creo que esta noche les va a parecer al final muy cansada, o algunos habrán entendido en este plan maravilloso que nos tiene. Quiere enseñarnos este grupo al que ustedes están siendo llamados. Necesitamos tener la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y que cuando usted recibe esta llamita en su vida, vengan lo que venga, usted va a seguir encendido y lleno de esa presencia. Usted no va a ver nada que lo pueda apagar, porque con la fuerza del Espíritu Santo seremos más que vencedores. Más que alguno de ustedes ya ha experimentado en su vida la presencia del Espíritu de Dios y ha sentido paz, ¿verdad? Que es bonito sentir paz, sentirse realizado, que uno no quiere regresar, ¿verdad?, a su vida real, sino que quisiera estar ahí delante de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que da al Espíritu: paz, alegría. Entonces, hoy, por medio de este Espíritu Santo que nos llena, seremos luz, una luz que nos permite ver las cosas como las ve el Señor. El Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa, dice Juan 16:13. El Espíritu de la verdad es el que nos hace libre, es el que nos motiva a caminar, es el que nos motiva a valorarnos a nosotros, y el que nos llena de la seguridad para alcanzar el plan que Él tiene cada día para nosotros. Hermanos, que en medio de todo nosotros podamos discernir lo que viene del bien y lo que viene del mal. Que cuando usted forme parte del grupo ya y pueda anexarse ahí, ¿verdad?, a lo que los hermanos realizan en esta comunidad, usted ya vaya mentalizándose, ¿verdad?, y pidiéndole al Señor que le ayude a discernir si las cosas están bien o no están bien. Cuando en nuestros grupos aparecen por allí espirituitos queriendo llamar la atención y haciendo cosas, ¿verdad?, que están fuera de orden, entonces nosotros tenemos que estar alertos. Nos vamos a esperar que el loco vaya a traer el palo y regrese, porque ahí sí nos va a ir mal, ¿verdad? No, nosotros tenemos que estar alertos a lo que está sucediendo, ¿verdad? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé olfato espiritual, que nos ayude a discernir lo que está sucediendo, y de esta manera vamos a lograr llegar a una meta segura, ¿verdad? Y vamos a poder ser verdaderamente adoradores como lo fue la samaritana, porque ahí hay una promesa muy grandiosa, ¿verdad? En los últimos días dice: me adorarán en espíritu y en verdad. Y eso es lo que necesita el Señor. Entonces, no nos dejemos engañar, hermanos, cuando nos digan vamos allá, vamos acá, vengamos por acá, vengamos. No, aprendamos a creer en un solo camino, en una sola verdad, que es Jesucristo, en un solo Dios. No vayamos donde hay rótulos, ni donde nos digan que tienen esto y tienen el otro, porque solamente hay un camino en quien debemos creer, y ese es Jesús, el que nos ofrece vida y vida en abundancia. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? Entonces nosotros somos libres gracias a la sangre de Jesús. Démosle fuertes palmas al Espíritu Santo, y que el Señor bendiga sus vidas y aumente nuestra fe cada día. Bien, hermanos, ¿están cansados? Póngase de pie, levante las manos hacia el cielo, estírese un poco, hágale así para atrás, para el otro lado, para el otro lado. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Vamos a hacer la bendición de los alimentos. Nos quedamos con los hermanos del ministerio. Hoy nosotros
Entonces hacemos 2 filas y vamos a cenar. Buen provecho para todos. Y queda